Amigos de Atomics Comics, muy buenos días, bienvenidos a este miércoles de Full Review. Me da mucho gusto saludar primero a la señorita Aurea que nos acompaña el día de hoy. Hola, gracias por la invitación, gracias. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veíamos por acá. Pues bien, aquí surfeando la pandemia, ¿no? Como todos, pero sin dejar de leer cómics, que es lo importante, ¿no? Me da mucho gusto. Y también nos acompaña Oliver Wazowski, Alexito Wazowski. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos un día más, una reseña más. Aquí estamos al pie del cañón. El extraño cruce entre Mike Wazowski y Shrek. No, es Mike Wazowski con Sullivan, ¿no? Ándale. Detrás de monitores, como siempre, nos acompaña nuestro querido productor Olivercito Viñas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y yo los dejo con el capirotado. El capirotado. Juan Carlos. Excelente, muchas gracias a todos. Y bueno, como siempre les pedimos que nos ayuden ahí en la cajita de los comentarios, y han hecho muchas recomendaciones y han pedido que retomemos el tema del manga, y el día de hoy les vamos a hacer caso. ¿Y qué nos trae la máquina de la ensoñación, Alexito? Pues una canción que me recuerda, un título que me recuerda, no sé a quién, a Depeche Mode o a los... No, era a los 20th Century Boys. ¿Sí? A los T-Rex. Ándale, ¿quieres que nos comparta? Sí, porfa, amiguito. Son originales, no van a pensar para nada que es una copia digital pirata. No, son originales. No es un scan gratuito que conseguimos por ahí. Ajá. Ahí se ve, ya. 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Hey. ¿No? Es un scan, nada más para que vean que sí es un scan. Aquí está el cómic original en japonesito, nomás que no encontramos la portada y queríamos compartirles la original. 20th Century Boys. Muy bien. Y vamos a hablar un poquito del autor de esta obra. El autor de esta obra es el japonés Naoki Urasawa. Él nació el 2 de enero de 1960, nació en Tokio, es guionista, es prácticamente encaja en el paquete completo de mangaka, porque él es guionista y dibujante de su propia obra, y prácticamente es conocido por trabajos como Yaguara, 20th Century Boys, Billy Bat, que tenemos un programa especial de Billy Bat, lo pueden consultar en el botoncito, por Monster, que de acuerdo a muchos, a la crítica, es considerada como su obra maestra, por Pluto, entre un montón de cosas más. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a hablar de 20th Century Boys. ¿Tú qué onda, Aurea? Tú que eres muy fan del manga, ¿qué sabes de Naoki Urasawa? Pues de Naoki Urasawa, la verdad, yo como te comentaba fuera del aire, yo lo conocí por Monster, cuando lo trajo aquí Viz, fue la primera vez que yo lo leí, y concuerdo con muchos que dicen que es su obra maestra. Yo siento que sí, que es la que debes leer, pero sin embargo 20th Century Boys es una serie muy, muy popular, que se hizo muy, muy popular, y tenemos que también tomar en cuenta que Naoki Urasawa es fan de Osamu Tezuka, ¿no? Por eso hizo Pluto, ¿no? Pluto es un retelling de Astro Boy, y creo que siempre digo Urasawa y es Urasawa, me disculpo porque siempre digo Urasawa y es Urasawa. Urasawa me parece que es, a pesar obviamente que es un autor más de nosotros que de los inicios del manga, obviamente Urasawa tiene ese toque en sus historias muy, muy clásico, ¿no? Que hacen del manga lo que es el manga, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Incluso la misma temática de 20th Century Boys y todo eso, ¿no?
Entonces, hay que también aclarar, bueno, yo sabía esto, que Naoki Urasawa al principio, él no era como le llaman aquí comic de autor, que escribía y hacía dibujaba los mangas, sino que nada más dibujaba los mangas y ya fue, sin más, no recuerdo, hasta, me parece que es, espérenme, déjenme ver, porque aquí tengo, creo que sí, hasta Monster fue cuando empezó él a escribir y a dibujar, ¿no? Y que bueno, de todas maneras, no sé el particular estilo de Urasawa, no sé si él en su caso tenga asistentes de manga, pero me figuro que sí, ¿no? Por la cantidad de páginas tan espantosas que les piden a la semana, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, sí, debe de serlo, ¿no? Porque les piden 20 páginas a la semana, ¿no? Así monstruoso, ¿no? Y bueno, ya el mangaka está acostumbrado a trabajar de otra manera, ¿no? Pero bueno, Urasawa empezó haciendo cómics, eh, como nada más como dibujante y ya de repente dio el salto, ¿no? Y qué bueno, porque pues la verdad es que independientemente que de las favoritas que tengamos, la verdad es que es un muy buen mangaka, ¿no? Y les digo que en mi punto de vista tiene esta cosa muy padre que tiene este feel sí, o sea, tiene estos temas del manga que son muy de Japón, ¿no? Y sin embargo trae todo ese flavor japonés como de una manera muy occidental. Entonces, siento que también esa ha sido mucho la piel, que es el caso de 20th Century Boys, siento yo, ¿no? Sí, igual ahorita más adelante que nos adentremos en el tema de la historia, vamos a notar como muchos guiños que tiene ahí Naoki Urasawa hacia toda la cultura del manga en Japón. Pero sí, sin duda, su mejor momento creativo comenzó con Monster. Es un mangaka que está trabajando desde 1984, o sea, yo había nacido y el señor ya estaba trabajando en el manga, y ahorita su último trabajo se llama Rensoku Shosetsu Asadora. Ese sí no tengo ni la más remota idea no sé, no lo he leído. De qué va, pero pues al menos ya le he echado un vistazo como a los clásicos. Y el por qué elegimos esta obra, como bien lo saben, tenemos ahí el ñoño chat donde estamos en contacto todos, y en algún momento nos estábamos planteando el con qué manga seguir las reseñas, y surgió la recomendación, porque Aurea ya nos había hecho la recomendación de trabajar con Naoki Urasawa. De hecho, ella nos recomendó Monster desde el principio, pero yo les proponía que en lugar de trabajar con Monster, trabajáramos con 20th Century Boys. Y aquí vamos a llegar a la discusión. De acuerdo a la crítica, Monster es su mejor manga de toda la trayectoria de Naoki Urasawa, y creo que tanto por parte de Aurea como por parte mía estamos de acuerdo en eso. Pero en la parte de 20th Century Boys, a mí es un manga que me gusta mucho y a Aurea es un manga que no le gusta tanto, y dije, pues para que haya carnita para la discusión, nos vamos a entrar con 20th Century Boys. Para que haya sangre. Exacto. Sí, así de, Para el aquí va a ver la mesa Celebrity y no Deathmatch. Sí. Oye, Pero, ¿cuánto tiempo hay entre esta obra y la de Monster? La de son Monster la inmediatas. terminó en el 2001, ¿no? Uh-huh. Se terminó en el 2001. Y esta se terminó en el 2005, en el 2006. O sea, la primera fue del 94 al 2001 y la segunda fue del 99 al 2005 o 2006. Igual me falla por un año. Ah, okay. Pero una situación que creo que aquí hay que hacerle hincapié, sobre todo para los lectores que igual ya no se acuerden o no tengan tan presente esto o sean más jóvenes. Esta obra de 20th Century Boys definitivamente obedece a la situación que estábamos viviendo en esa época, que era el cambio de milenio. Entonces, 20th Century Boys, evidentemente, de ahí el nombre, ¿no? Obedece a ese cúmulo de historias que salieron con respecto a todas las especulaciones que el hombre tenía sobre el cambio de milenio, ¿no? Entonces, okay, es una de esos baches de historia, ¿no? Okay, a Urasawa. Fíjate que de hecho eso está muy padre porque justo nos habla del entorno, de todo el contexto histórico en el cual ¿sí? Naoki Urasawa creó la obra. Él estaba terminando de escribir Monster
si no es que ya la tenía terminada toda la escritura y el arte del manga, y pues ya nada más estaba haciendo las entregas, porque al mismo tiempo ya había comenzado a trabajar con Monster. Alexito, tú que le acabas de entrar, creo que casi acabas de conocer la obra, de lo poquito que leíste, ¿cómo la ves? Pues está padre, está interesante. La verdad al principio me costó trabajo porque no es como las que hemos leído antes que están como occidentalizadas. Esta sí la tuve que leer de atrás, de derecha a izquierda, ¿no? En el sentido de la diagramación de las viñetas. Ajá, pero de pronto se me olvidaba, ¿no? Y entonces me tenía que regresar porque luego no entendía. Entonces, eso me hizo la lectura un poquito más torpe, pero conforme fui como dominando ese asunto, pues la fui disfrutando más. La verdad, pues me pareció una obra muy simpática, como ya lo platicaban ustedes, las bambalinas, pues sí me recordó a estas clásicas historias de películas o de donde son un grupito de niñitos, ¿no? A lo mejor para las nuevas generaciones tendrán muy presente Stranger Things, ¿no? Uh-huh. Pero más como de mi edad también me recordó como la película esta de ¿cómo se llama? Leon Me o ¿cómo se Cuenta llama? conmigo, se llama. Cuenta conmigo, había una que se llamaba La Pandilla. Hay como varias películas de los 80 que pues la gente de nuestra generación crecimos como con esa onda de películas, y muchas de esas historias pues vienen también como de cierta literatura, ¿no? Entonces me recordó mucho esa dinámica de un grupito de niños. No me toca bien si la infancia de ellos, porque te cuentan una historia que está como, empieza como con los niños, ¿no? Con el protagonista de ellos, pero luego vamos viendo brincos entre la vida de los niños ya adultos, que pasa algo ahí misterioso. No sé si van a revelar mucho de la historia con uno de ellos y con una serie de incidentes que parecen estar relacionados con la muerte de uno de ellos, de uno de la pandilla, al mismo tiempo que vamos peloteando con recuerdos de ellos de niños, ¿no? Y entonces vamos como siguiendo este misterio de qué es lo que está pasando, que yo todavía no vislumbro mucho. Siento que pues no tengo mucha noción de cuánto dura un tomo, pero pues sí siento 200 y que cacho de páginas. Ajá. Más o menos. el autor sí le dedicó un buen al desarrollo de personajes, ¿no? Sí. Eso al principio es como cansado, pero una vez que te empiezas a familiarizar con la mecánica, con los mismos personajes, siento que se vuelve más disfrutable. Y sobre todo que te presenta como estos momentos muy casuales, muy reales entre chavitos y todo eso, que la verdad sí, bueno, te sacan así como sonrisas y recuerdos por la nostalgia de, huevo, yo sé eso de chamaco, ¿no? Las pláticas, las cosas que les gustaban, etcétera, etcétera. Y pues en ese sentido, pues a mí me pareció bien. Creo que sería a lo mejor más interesante que ustedes dieran como su opinión, que ustedes ya la ley se le echaron completa y que además ustedes son más especialistas en el tema del manga y además en el tema de la escritura, ¿no? No, la máster es Aurea, mis respetos ahí. Bueno, Entonces, pues sí, más bien que la invitada especialista nos dé su opinión, ¿no? Sobre todo en el tema pues sí, de la narrativa y todo eso de los mangas. Esos personajes se me hicieron muy cagados. los gemelos sí son buenísimos. Los odié Jambo con esos y Mambo. Sí.
Sí. Nada más antes de comenzar ahora sí a destripar la historia, algunas consideraciones muy puntuales. 20th Century Boys es un manga que incluso tiene una continuación prácticamente ligada con el último tomo, que es 21st Century Boys, y prácticamente y se revela la identidad de uno de los protagonistas. La historia arranca en el año de 1969 y termina en el año 2018. Nos están contando al mismo tiempo tres líneas históricas. La primera transcurre entre el año, son 4 líneas históricas, perdón. La primera transcurre entre el año 1969 y 1972. La segunda línea histórica que nos están contando transcurre entre 1997 y la última noche del año 2000. Eso es importantísimo. La tercera línea histórica transcurre entre 2014 y 2015 y la conclusión de la historia se narra en el año 2018, que, spoiler, es una nueva era, es el tercer año de Amigo, pero prácticamente haciendo la equivalencia, pues es el 2018. Y nos narra la historia del enfrentamiento entre 2 bandas de chamacos, la banda de Kenji y la banda de Fukubi. Es prácticamente el argumento. Durante prácticamente 49 años de historia, va a haber el enfrentamiento entre 2 banditas, la bandita de Kenji, la bandita de Fukubi, y un juego que ellos tenían de ver cuando nosotros seamos grandes, qué pasaría si logramos conquistar el mundo. Prácticamente es como el punto de partida para esta historia. Válgame Dios. Para contextualizar un poquito a los lectores, ¿no? Pero ahora sí, vámonos. Otra cosa también como nota que a mí se me hace muy interesante de mencionar esta obra para que los chavos tengan contexto de esto, es que en aquella época cuando Urasawa, siempre digo Urasawa, perdón, es Urasawa, cuando tenemos que estar conscientes que en el 95 hubo un ataque terrorista muy importante en Japón, de un culto religioso que se llamaba, y aquí tengo el Aum Shinrikyo, igual estoy mal como se pronuncia, pero estas personas soltaron un gasarín en el metro de subterráneo. Tokio, sí, en el subterráneo, lo cual hicieron una fregadera. Entonces, el autor está imbuido de todo esto, ¿no? Estamos a 5 años antes de que termine el milenio. Este culto era un culto apocalíptico, ¿no? Porque básicamente hablaba del final de los tiempos. Entonces, no nos podemos, cuando ustedes lean este manga y con nosotros vamos a abordar este manga, nunca nos vamos a olvidar de esa situación, de la gran especulación que tenían todos, ¿no? Incluyendo en este caso este manga, pues al autor que estaba especulando qué iba a pasar después del milenio, ¿no? Y no sé si recuerden ustedes o si les tocó muy chicos o grandes, pero yo recuerdo que decían que los cajeros iban a dejar de funcionar. Sí, que todo no, lo digital iba a colapsar, ¿no? Todo lo digital iba a colapsar por sus relojes. Sí, sí, estaba el tema de las computadoras que iban a dejar de funcionar, que los aviones iban a caer y y que iba a haber un ataque y la destrucción del mundo, ya saben, ¿no? Que se ha destruido 1000 veces. Bueno, pues parte de estos cultos, obviamente hubo muchos cultos alrededor del mundo con respecto al apocalipsis y al cambio de milenio, y uno de ellos fue esta persona, este culto, y quiero que lo tomen muy en cuenta porque este culto se refleja dentro del universo de 20th Century Boys. Pues bueno, entonces ahora sí empecemos, ¿no? Fíjate que eso que dices está muy padre, porque además creo que es uno de los puntos importantes en gran parte de la trayectoria creativa de Naoki Urasawa. Es decir, por un lado tiene toda esta herencia de tratar de rescatar el rollo del manga. Es decir, se nota muchísimo a lo largo de su trabajo que es un conocedor de todos los mangakas, de un montón de títulos, de las repercusiones que han tenido en el Japón y en la creatividad de este género en particular. Pero por otro lado, y creo que también por eso es uno de los autores más conocidos en Occidente, sus temas son muy occidentales, el culto
el tema del fin de milenio, por ejemplo, el tema de los cultos, aquí todo el amor a la música occidental. Claro. En Monster, por ejemplo, la historia transcurre en Alemania, ¿no? Aquí en 20th Century Boys una parte de los protagonistas están en Estados Unidos en algún momento. Y de hecho, si te pones a ver, como yo te dije fuera del aire, esto es, o sea, para gente que haya leído It, 20th Century Boys está armado como It, como eso, que recientemente vimos el estreno de la película, nada más que bueno, en la película, en lugar de poner todo revuelto como está en el libro, como está en el manga de 20th Century Boys, pues aquí decidieron poner todo de los niños, después todo lo de adultos. Sí se ve que es un autor total y completamente tocado por Occidente, y sin embargo, no se olvida de sus raíces, de decir, te voy a dar este mix, pero a la japonesa, ¿no? Entonces, ¿qué va? Está muy padre porque eso además lo hace muy universal y es claro, como, sí, es un gran sincretismo el que hace Naoki Urasawa en su obra, ¿no? A mí me gusta mucho cómo inicia el manga. Sí. Sé que existen live actions, adaptaciones a live action de 20th Century Boys. Nunca los he visto, te soy honesto. Creo que he visto el video final donde el protagonista Kenji está tocando la canción de Bob Lennon en el estadio. Es lo único que he visto de live action. Se ve horrible, se ve espantoso. Sí, bueno, es que sí, bueno, los live action. Pero creo que esto, si en algún momento, en lugar de hacerlo película, porque es película, lo hicieran en una serie por temporadas, creo que estaría genial, porque este inicio es muy cinematográfico, es decir, es muy adaptable y te funcionaría como tu boceto para decir, güey, así inicia una serie, ¿no? No, sin lugar a dudas. El autor está muy, muy influenciado insisto, por Occidente, ¿no? Y incluso se ve en la narrativa, en el tipo de tomas que tiene, la influencia de la música, como ya lo mencionó Alex, ¿no? Y tiene varias cosas que incluso los mismos personajes dentro del mundo ven incluso estas cosas que vienen de Occidente con cierta admiración y cierta cautela, podríamos decirlo así, ¿no? Pero sí, tienes razón, es universal en ese aspecto. Entonces yo no creo que, incluso si tú lo leyeras, por ejemplo, este manga de niño o un poquito más grande, es muy fácil sentirse, ¿cómo se dice esto? Relacionado con lo que están pasando, porque son personas, te puedes ver reflejado en ellos fácilmente, ¿no? Por esa universalidad también que muy acertadamente has comentado, ¿no? Que tiene este autor. Pero lo curioso es que también al mismo tiempo, pues, también expone el choque cultural entre las viejas generaciones que se arraigan más a la cultura japonesa y cómo, pues, las nuevas generaciones tratan de mirar más allá, ¿no? Claro. De su cultura. Y entonces, pues, también es muy chistoso ver cómo, pues sí, ese choque cultural a través de los niñitos que piensan un poquito como nosotros, contra el Japón tradicional, ¿no? Que pues la verdad la mayoría se ve representado en este tipo de personajes, los viejitos, ¿no? Los más adultos, los policías, la mamá, la mentalidad con el tema de la hija y el hijo de la hija de la hija, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo el mundo le reprocha que por qué no está casado, ¿no? Que el claro. cuándo. Sí, ándale, sí, no deja de ser un Japón muy tradicional versus el Japón que está tratando de ser moderno, ¿no? ¿Cómo lo ven a él como una especie de parásito, ¿no? O inutilón de la, pues, es que me acordé de la sociedad, película, ¿no? de Parásitos, justamente. ¿No? Entonces, también eso es muy chistoso, digo, a lo mejor uno que está un poquito más enterado de esas cositas, de cómo son los japoneses en realidad, a diferencia de nosotros, pues como que luego los identifica. No sabría si un lector que no esté tan familiarizado en general con la cultura japonesa logre identificar o entender esa contraposición, ¿no? Y bueno, retomando lo que decíamos hace unos segundos, justamente como que trae esta vibra de Stephen King de los chavitos, ¿no? Sí, claro. que están como
pues la pandilla, y eso se me hace muy chido porque además la obra nunca te plantea necesariamente cuando son niños que haya un grupo de niños buenos y un grupo de niños malos, ya de adultos si te lo plantea, pero aquí pues son los chavitos haciendo su juego, y el juego que tiene la pandilla de Kenji, que son como 7 u 8 personajes, es que en algún momento de la trama se imaginan cómo sería el mundo si ellos quisieran salvar a los héroes de un grupo que quisiera conquistarlo. No se habla de terroristas porque en ese momento no lo tenían en mente, pero ya cuando empiezan a crecer, sí se empieza a ver todo el rollo como operaciones de terrorismo, que era lo que tú mencionabas, y sí se nota evidentemente que están inmiscuidos por el ataque al metro del virus, ¿no? Y que eso es otro tema muy, muy chido, cómo Naoki Urasawa como rescata uno de los grandes temores actuales, ¿no? En algún momento las obras de ficción tenían el tema del terror atómico. Eso era lo que aterró a una generación. Y algo hay de eso porque los robots que aparecen en esta obra sí tienen como este rollo del terror atómico. Y el motor de esos robots es la energía atómica. Energía atómica, ¿no? Pero el segundo gran temor, y es el que nos aterra ahora como generación, por eso se notan esos cambios generacionales, es el tema de los virus. Y bueno, hoy día estamos encerrados por un virus, y hay una teoría de la conspiración enorme de que ese virus fue plantado y shalala. No nos vamos a debatir eso. Aquí en esta obra sí te lo generan, que hay un virus que además se ha refinado durante años en laboratorio para matar a la humanidad. Bueno, que de hecho no nos vayamos tan lejos. Los 90s estuvieron llenos de ataques terroristas de armas biológicas. Tenemos el Anthrax, por ejemplo, el Casarín en este caso, ¿no? Otros miles de ejemplos que pasaron en Estados Unidos, donde empezó a surgir, donde te empieza a ser consciente de la palabra terrorismo, que bueno, ¿no? Si estabas, por ejemplo, en Irlanda del Norte, pues veías la cuestión del IRA, ¿no? La separación de los Zetas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los 90s fue una cuestión como muy consciente de todo lo que estaba pasando en eso, ¿no? Aquí en 20th Century Boys, para un poco resumir y contextualizar a los chavos que nos están leyendo, es básicamente una historia de unos niños que se juntan en un escondite secreto que ellos hacen, ¿no? Y planean la destrucción del mundo para después poderlo salvar ellos, convertirse en los héroes ellos, ¿no? Y resulta que, por eso la historia está narrada que va y viene, ¿no? En distintos timelines, porque el autor te está tratando de explicar por qué llegaste a ese momento. Entonces, los niños, jugando, obviamente, como los niños juegan, los niños también pueden ser muy, muy crueles, ¿no? Entonces, los niños planean este debacle mundial, en el que la sociedad se destruye, etcétera, de una manera muy cruel, evidentemente, y aquí sí lo tengo que decir, evidentemente, sorprendidos total y completamente por la cuestión atómica, porque pues, Japón le tocó los bombazos atómicos, evidentemente, y estos niños están hablando del 69, ¿no? Me parece que es. Bueno, los 60s, ¿no? Evidentemente era cuando Japón estaba despegándose y estaba surgiendo de la depresión tan horrible que lo dejó los bombazos atómicos. Pues bueno, ellos, ajá, y justamente hay que entender que todo este tema del terror atómico fue lo que detonó la figura metafórica que es Godzilla, pues, para poner un ejemplo, y todos los robots, etcétera. Perdóname que te haya interrumpido. No, inclusive el manga, ¿no? Osamu Tezuka siempre lo ha dicho. Yo creé esta situación del manga para alentar a Japón, para que sonriera y que pudiera salir de la depresión de la posguerra, ¿no? Bueno, y entonces, como les digo, ¿no? Estos niños planean este relajo, arman un símbolo que por ahí estaba, lo había enseñado, que era un ojo con una mano, que hace uno de los niños. ¿Y qué pasa? Que estos niños cuando crecen, se encuentran de nueva cuenta con este símbolo, el que está ahorita en sus pantallas, se encuentran de nueva cuenta con este símbolo, pero ahora ya en una situación en la que uno de sus amigos desaparece, ¿no? Y empiezan a ver este símbolo y dicen, pues, ¿qué onda? Si esto lo hicimos nosotros cuando éramos niños jugando, ¿no?
Y por eso le digo que es como IT, ¿no? Que son niños que te siembra el autor una premisa, ¿qué pasaría si? Y en un futuro, cuando las personas crecen y vemos qué es lo que está sucediendo con esos niños, descubren que todas esas amenazas, que todo eso que se habían inventado ellos está pasando en la vida real. Y entonces ellos se preguntan, tanto ellos como personajes, tanto nosotros como lectores, se empiezan a preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, así es como arranca el primer tomo de 20th Century Boys, ¿no? Así es. Uno de los problemas que existe alrededor de esta obra es que en algún momento se vuelve muy larga. Es decir, como les comentaba hace un momento, estamos viendo cuatro momentos históricos muy bien delimitados: 69 a 72, 97 a 2000, del 2014 y 2015 y 2018. Y la verdad es que, sobre todo cuando en la edición que yo leí, que es la edición Kanzenban, porque ustedes leyeron la otra edición, no recuerdo ahora cómo se llama, pero por ahí del 6º tomo es cuando tienen un primer enfrentamiento con el que va a ser el némesis de estos chavitos, que es la figura de Amigo. Amigo, el líder que se cobija bajo este símbolo que ellos inventaron, el símbolo del ojo y el dedo, ¿no? Amigo es la figura que encarna al némesis de estos chavitos, y encarna ese némesis justamente porque es quien toma todos los planes que ellos habían hecho cuando eran niños y los está llevando uno a uno a la par de lo que ellos ya habían creado, ¿no? Entonces decía, la conquista del mundo va a empezar con ataques terroristas en fulanas ciudades del mundo. Por ahí menciona Londres, menciona una ciudad en Japón, no menciona nunca la capital, mencionan otras urbes. Después decían que el mundo iba a terminar con el ataque de un robot en Tokio. Y además me gusta mucho este debate que tienen sí. Pero si es un robot dirigido, sería como fulano personaje, ¿no? No me acuerdo si mencionan a Mazinger, creo que no, mencionan a otro, pero no, es prácticamente, a otro. es como el equivalente, ¿no? De Mazinger, porque dicen, si está tripulado, no es un robot, es un Sí, están definiendo que es meca y que no es meca, ¿no? O sea, ajá, exacto, prácticamente es el debate, y para eso, pues evidentemente debaten con un montón de mangas de la época de los años 60. 60. ¿No? Ajá, y luego de repente tienen un enfrentamiento. Kenji, que es el protagonista, Kenji tiene un enfrentamiento con el que sería Amigo, la figura de Amigo, y hay una ruptura temporal y de repente estamos conociendo la historia de Kana en el año de 2014. Kana es la sobrina de Kenji, es la hija de Kiriko, que es la hermana de Kenji, y y aparentemente la chavita tiene ahí como una capacidad o un poder muy mínimo. Tampoco es que todos los personajes de esta historia tengan como poderes, pero tiene algo de poder telequinético. Nada extraordinario, simplemente existe, ¿no? Y pues este némesis, nos enteramos que después este némesis es la figura de Amigo, que estaba respaldado por todo un partido político. Se hace el primer ministro de Japón, ¿no? Este manga debería ser una prueba de cómo las teorías de la conspiración nada más funcionan en la ficción. Sí, bueno. Nada más. Aparte, de todas maneras, incluso dentro del espacio de ficción que tiene este manga, las 9 personas, Kenji y las otras 8 personas, que están diciendo, pero esto es una tontería, nosotros solo estábamos jugando, ¿no? O sea, como que ¿quién se va a tomar esto en serio, ¿no? Y ahí los ves al principio a los protagonistas, bueno, cuando empiezan a descifrar el problema, pues ahí los ves tratando de
obtener el libro de las profecías, donde habían escrito todas las cosas que estaban tratando de descifrar qué era lo que habían hecho, porque no se acordaban, porque era a long time ago, era hace mucho tiempo cuando eran niños, ¿no? Y quién hizo el símbolo, y quién no sé qué tanto, y un relajo, ¿no? En lo que tratan de prepararse y de repente, que es algo a mí que tengo que decir que a pesar de mis problemas con el manga, es algo que me gusta, es el hecho de que a pesar de que Urasawa tiene esta situación en la que sus mismos personajes, cuando están confrontados ante la situación, ante el problema que les está planteando, digamos, su creador, ¿no? Que en este caso es el autor, tienen esta cosa como decir, no, no es verdad, no tengo que hacer esto, como que se resisten, ¿no? Hasta que al final ya llega un punto en que dices, pues eso es absurdo, pero lo tengo que hacer, ¿no? Ya es cuando ya, bueno, ya pasan varias cosas ahí en el manga, ¿no? Pero eso me gusta mucho. ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de todo lo que estamos contando del plot y etcétera, Urasawa tiene esta situación que a mí me parece muy acertada, es muy humano en cómo trabaja sus personajes, o sea, tú ves a la persona y puedes saber que así reaccionaría una persona. A mí particularmente me fascinan las escenas de Kana cuando está bebé, cuando la llevan así, que estaba viendo todo, o sea, es un bebé, no es un señor chiquito o señorita chiquita, ¿no? Es un bebé. Entonces, tiene cosas como muy de niña, o su mamá, la mamá de Kenji tiene cosas de la mamá de Kenji, o las esposas igual que trabajan allí es lo mismo, ¿no? Entonces, no importa que te esté contando Urasawa, tienes una manera como lector de relacionarte con lo que estás viendo, ¿no? Claro, y esto tiene mucho que ver además con la demografía a la cual está enfocado el manga. Eso es algo muy importante. En el manga en Japón se consume por demografías. Hay una demografía shonen, que son estos mangas con un protagonista infantil juvenil, como Dragon Ball, como Naruto, como My Hero Academia, donde hay un protagonista muy, muy claro en unas situaciones donde tú, chavito, joven, te relacionas inmediatamente con este protagonista y pues prácticamente vas creciendo a la par del mismo, ¿no? Hay demografía shoujo, como Ranma, como la princesa caballero, etcétera, y la demografía en la cual está inscrita el tema de 20th Century Boys es una demografía seinen que en teoría son cómics para adultos, ¿no? Por así decirlo. Y en el para adultos, evidentemente que quiero hacer el énfasis en salirnos del cliché de que no porque ser para adultos es porno o bla, 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 simplemente tiene un manejo de la historia muy distinto al que veríamos en otro tipo de historias. Es decir, bien lo decía Alexito hace un momento, aquí se toma un montón de tiempo para construirte a todos y cada uno de los personajes. A Kenji te lo construyen muy bien como personaje, muy lento, prácticamente, aunque te estás enterando de guiños de lo que va a pasar en el transcurso de la historia, se toma su momento y tan es así que al final te enteras de quién es la figura de amigo hasta el último tomo de 21st Century Boys y que tiene relación con las 4 primeras páginas del manga, pero insisto, ese es uno de los problemas. En su momento parece que la historia se alarga más de lo que se debería alargar. Es decir, no sé qué opinas, Aurea, tú, Alexito, no has llegado a esta parte, pero creo que toda la historia de 2014 a 2015 se alarga innecesariamente y mucho de lo que te está pasando ahí no tendría que pasar. Si te lo ahorras, no pasa nada. Yo creo que para mí es eso. Para mí mi principal tema con 20th Century Boys es eso, es la longitud del relato. Yo lo vuelvo a repetir, yo cuando leí esta historia para mí fue como estar leyendo It de Stephen King, con incluso las mismas fórmulas que llega a utilizar Stephen King. Ojo, no estoy diciendo que sea plagio ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que tanto a Urasawa como a Stephen King les gusta escribir cosas largas con un ensamble de personajes donde en realidad ninguno es el protagonista, porque Kenji no podría decir que es el protagonista, Kenji simplemente es el que inicia la historia desde mi punto de vista, y que te trata de contar toda la vida, toda la problemática que no se inicia en el momento que tú abres el libro, sino se inicia
muchos años atrás en la vida del protagonista, ¿no? Y en eso Stephen King y Urasawa coinciden, ¿no? Y para mí mi problema, igual con Stephen King, tanto como Urasawa, es que alarga demasiado las situaciones. Llega un punto en el que yo decía, bueno, es que esto me lo pudiste haber, o sea, toda la de 20th Century Boys, me lo pudiste haber resumido en 10 tomos, hijo mío, en 10 tomos. Había cosas que eran paja, y que, o sea, sí, el tipo dibuja genial, y etcétera, pero yo lo que quiero ver, ya sé que puedes dibujar muy bien, ¿no? Pero yo lo que quiero ver es lo que me estás contando, ¿no? Sí, resoluciones, cosas así, ¿no? Sí, Porque sí, en algún momento, sí, si no, eso me dime. puedo quejar es, en algún momento creo que ya lo dejé muy atrás, pero en las primeras páginas sale un robot, sale un mecha, por ahí cuando la chica se despierta, y luego termina todo según el primer tomo y no vuelvo a ver un mecha o un algo que digo, y yo me quedo así como de que, o sea, sí me está gustando, pero ya quiero ver un poquito de... Al mecha. Al mecha, ¿no? Sí, yo en mi caso, y siempre lo he dicho abiertamente, yo en mi caso, a una amiga le gustaba muchísimo, ella me dijo, por favor, léele, no sé qué tanto, y entonces me lo dio y lo empecé a leer. Y yo así estaba así como, casi comiéndote la sopa, así a fuerza, así, yo decía, por mi amiga, lo haré por mi amiga, y lo seguía leyendo hasta que salió un personaje que a mí me gusta mucho, que se llama Ocho, como 8, pero con T, 8, y cuando salió él, fue así como que dije, ok, y entonces me empecé a enganchar en la historia, me parece muy buen personaje, él sale en el tomo 4, me parece en el 4 o en el 5, no así, y yo me acuerdo que decía, por él lo seguí leyendo, ¿no? Se me hacía muy buen personaje, dentro del contexto de la historia. ¿Puedo decir spoiler o no decimos spoilers? Sí, dilo. Sí, bueno, dentro del perdón por mi teléfono que está sonando. Dentro del manga, perdón, él es el que hace el símbolo de amigo, ¿no? El ojo con el dedo. Y de hecho él lo ve fuera de Japón, él es en Tailandia, y cuando lo ve dice, ¿qué onda? Porque dice, yo hice esto de niño, ¿no? Y aparte lo ve él en un contexto de un cuate que está vendiendo drogas y está todo sacado, ¿no? El tipo, y el tipo, pues, 8 voltea el símbolo así de, por esto, o sea, ¿es por esto? Ese símbolo yo lo hice, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo seguí leyendo el manga por 8 en realidad, ¿no? Se me hace muy buen personaje, pero para mí fue muy cansado. Yo, esta segunda vez que lo leí, yo creí que iba a cambiar mi opinión, que a lo mejor era porque estaba muy chava, y pues bueno, uno tiende como que a crecer, ¿no? Y ya con más experiencia de vida, como que ves la historia. Sí, lo ibas a ver con otros ojos, ¿no? Claro, no fue No fue así. No fue así. Solo lo confirmaste. Sí, lo confirmé. Dije, es que esta obra es innecesariamente larga. Siento que no tiene una mala premisa. Reiteré mis problemas que tengo con Stephen King, sin lugar a dudas, porque también termina el manga. Yo así de, ¿es en serio? O sea, que termina el manga fácil. ¿What? ¿Sí? Entonces, que creo que es mi única crítica a Monster. Monster me encanta, se me hace muy buena. Insisto que es la joya de la corona de este cuate. Pero... tiende así como que Monster, siento yo que no amarró bien al final, y bueno, aquí en 20th Century Boys se le va así el caballo por todas partes. Entonces yo siento que es innecesariamente larga. Yo lo habría hecho en 10 tomos. Entiendo que él quiso hacer como autor, o bueno, eso es lo que quiero creer. Trató de irse como más mesura para los personajes, y porque bueno, aparte de una obra serializada, etcétera. Pero si yo hubiera sido el editor, es así de, córtale, 10 tomos, güey, o sea, ya son muchas páginas. Es que aquí hay que entender un poquito cómo funciona la industria también del manga en Japón. Es decir, no funciona como la industria gringa con la cual estamos súper relacionados. En la industria gringa se hacen planteamientos de arcos argumentales, y cada arco argumental dura en promedio de entre 5 y 6 números. Entonces, más o menos así es como construyen. En Japón no. En Japón las historias suelen salir en compilaciones que casi todos son semanales, que creo que el más conocido es la Weekly Shonen Jump, que es como la más icónica, pues porque de ahí han salido Naruto, han salido Dragon Ball, han salido One Piece, etcétera, pero hay un montón de revistas que se dedican al manga, y los lectores votan por saber cuáles son las historias que más les gustan. Y con base en esas votaciones
los editores saben si continúan una historia o no, y aunque ya tengan un planteamiento básico, también deciden si la alargan o la cortan. Yo creo en este sentido. Yo siento que esta está alargada, ¿eh? Ajá, yo también, era justo lo que te iba a decir, porque la premisa básica es esta, ¿no? Los chavitos hacen su plan para saber, para hacerse los héroes de la humanidad después de haber previsto cómo la iban a conquistar, y hay un némesis que es amigo, que roba los planes y los está siguiendo al pie de la letra, y entonces durante la historia tienen que saber dos cosas. Primero, tratar de recordar qué estaba escrito en los cuadernos de las profecías, y en segunda instancia, bueno, tratar de recordar y prevenir esos accidentes, y en segunda instancia, descubrir la identidad de amigo. Claro. Esos son prácticamente los dos problemas que tienen que resolver los personajes, y al final lo más estúpido, perdón, es la resolución de la identidad de amigo. Ese es uno de los temas que está por ahí, ¿no? ¿Es el amigo perdido, precisamente? No. Sí. Sí, tienen, ya, mira, tú sí lo pudiste resolver bien desde el primer. Y nada más leí el primer tomo. Sí, ajá. Es que aparte de todas maneras, insisto, hay cosas como que ellos mismos no se acuerdan. Es que ahí te va, ese es otro de mis grandes problemas con 20th Century Boys, es demasiado predecible. No será porque ya leí mucho Stephen King, perdón que lo esté sacando a colación, pero de veras, lean 20th Century Boys, lean It, es como que lo mismo. Entonces ya era esta situación en la que yo decía, seguro va a pasar esto, y de repente pasaba. Y yo, si va a pasar esto, ¿por qué no me recortaste 20 páginas? ¿Por qué? Entonces, ya esta segunda vez que lo estaba leyendo era así de, sí, ¿no? Entonces, siento que sí, luego, sí, se vuelve predecible, ¿no? Estoy diciendo que sea boba la historia, ni mucho menos, pero sí es un poco predecible, un poco. Y todo por querer guardarse la información, llega un punto en el que ya dices, para esto, 40 páginas, ¿really? Yo cuando llegué al final de 20th Century Boys me enojé, la verdad. O sea, sí dije, justo, ese diste justo con la definición del problema de 20th Century Boys. El problema es que se trata de guardar demasiado las resoluciones, que en algún punto ya llegan a ser hasta muy obvias de lo que va a pasar. Si como lector uno es capaz de poner atención a los detalles, en algún momento de la historia presupones qué es lo que va a pasar, pero el problema es que cuando lo presupones todavía se tarda otros 2 o 3 capítulos en decirte lo que pensaste si estaba bien. Ese es el grandísimo problema que tiene la obra. Y lo que me encanta, para cerrar ya con el tema del guión y hablar un poquito del arte y del color sobre todo, ay, no es cierto, es los tributos que tiene Urasawa a toda la cultura japonesa. Sí. Ya mencionábamos, por ejemplo, lo de este amor que tienen los niños hacia las revistas mangas, ¿no? Y que muchos de los mechas, por ejemplo, tienen su inspiración en un montón de revistas manga. La identidad de amigo que está oculta tras una careta, prácticamente el personaje de amigo usa 3 caretas. La de Hattori, una máscara de Hattori, otra máscara que es esta de acá. Esta es una de las segundas máscaras que utiliza, y la tercer careta pues es prácticamente la que tiene el símbolo, ¿no? El símbolo que están utilizando. Pero para mí uno de los tributos más bonitos que tiene toda la historia es este personaje que es mangaka, que se llama Kakuto. Kakuto es un personaje que es un mangaka y que es prácticamente un tributo muy bonito, porque hasta se parece de cierto modo a Osamu Tezuka. A Osamu Tezuka, sí. Y resulta que ellos viven en una casa donde se dedican a hacer mangas, y tiene otros amiguitos que también son mangakas, y la residencia donde viven es la residencia Tokiwa.
Para quienes no sepan qué onda, la residencia Tokiwa es donde prácticamente todos los creadores del manga clásico radicaron en algún momento y que ahora justo en pandemia hicieron una reconstrucción de la residencia Tokiwa, donde en la primer planta tienen una biblioteca de Doraemon, de Astro Boy, de todos los autores que vivieron en esa casa, y en el segundo nivel hicieron recreaciones idénticas de las habitaciones de Osamu Tezuka y de todos los creadores de la época, ¿no? Esa es una de las partes más bonitas y uno de los personajes que más me encantaron de todo el manga. Además, si quieres, hay que dar nuestro top de favoritos de personajes, Aurea. Bueno, a mí yo ya dije, para mí 8. O sea, se me hace así, cuando salió ese dije, por esto estaba leyendo el manga. O sea, cuando salió 8 fue así de... Sí, porque todos los personajes, bueno, obviamente todos los personajes pues crecen y no ves que tiene una papelería, Kenji ves que pues es un músico fracasado que está criando a su sobrina, ¿no? Fue el rockstar fallido. Ajá, sí, el otro que le llaman el señor Rana, ¿no? Que se casa con una mujer y que no tiene ranitas. El Keroyon. ¿No? Exacto. Sí, es que yo siempre me acuerdo que es Keroyon antes de Keropi, ¿no? Es ese, tiene cara de sapo. Sí, es que porque te lo mencionan antes por el apodo y ya le das la vuelta a la página y dices, no mames, sí parece Rana. ¿No? A mí la verdad es que coincido contigo, Juan Carlos. A mí me gusta, 8 me gustan los mangakas también. Me pareció genial cuando yo vi los mangakas, dije, pues sí, claro, porque es como una cuestión como ahí sí podríamos utilizar la palabra metaficción, cómo se relaciona el manga con las personas que crean manga, ¿no? El que esté creando un manga, o sea, que esté un mangaka dentro de un manga que está siendo creado, bla, 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 ¿no? Eso se me hizo genial, se me hizo su momento así de genio de Urasawa. Claro, porque además al final dice, él se está inspirando en hacer un manga con la historia que están viviendo en ese particular momento. Claro, exacto, sí. Entonces es una cuestión de que la misma historia está nutriendo otras historias dentro del mismo universo que te está presentando Urasawa, ¿no? Que al final, pues bueno, eso es lo que es un cómic, ¿no? Un universo por sí mismo, ¿no? Eso me parece como que algo muy bueno, ¿no? Pero para mí, esos dos. Y me gusta, sin embargo, que no me gusta mucho cómo termina Kana, siempre digo Hana es Kana. No sé si me gustó mucho que tuviera como algún tipo de poder telequinético, no te puedo decir, pero sin embargo, me gusta mucho la relación que tiene Kana con su tío, ¿no? Y Kana se me hace un buen personaje, pero al final de todas maneras empieza el cómic con que cuando ella es bebé, ¿no? Cuando ella la abandonan, básicamente, que la hermana le dice a su hermano, cuídamela, por favor, bla, 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 y el origen de Kana es toda esta cuestión como incluso, ¿no? Como el origen de amigo. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que es como un paralelo entre Kana y amigo, ¿no? No me gusta mucho cómo lo resoluciona, pero me gusta el personaje de Kana. Siento que cuando ella... Al final, ¿qué relación tiene? Porque yo lo que identifiqué luego en ese sentido, no soy un experto, pero lo poco que conozco en la cultura japonesa, siempre existe estos cuentos o estas fábulas donde siempre es un adulto cuidando de un bebito, ¿no? Está el Lone Wolf, está así, tiene un montón de historias o de mitos de que siempre está el personaje adulto que se tiene que hacer responsable de un niño o de un youngling que no necesariamente es como suyo, ¿no? Entonces yo también me recordó como esos, pues no clichés, ¿no? Sino como elementos narrativos de que utilizan mucho los japoneses luego de pronto. Pero pues no tiene una relación al final de la historia, la relación entre ellos dos no llega a un algo, no sé si cierra el círculo de alguna manera porque hasta ahorita pues me suena que un poquito medio ¿cómo se dice? Pues random el hecho de que tuviera que cuidar de la niña. Lo que pasa es que, bueno, esa es mi opinión al respecto. Lo que pasa es que Kenji se supone que es una persona que a diferencia de sus otros compañeros, nunca hace nada de su vida, nunca.
Ajá, es el fracasado, ¿no? Es el fracasado. Entre el ojo de es el todos, artista ¿no? fracasado, aparte. Es el artista fracasado, ¿no? Y cuando le llega Cana, ya incluso hasta su mamá le dice, vete, cásate o vamos a regresar a la niña. Y él dice, no, yo tengo que cuidar de Cana, ¿no? Yo creo que la importancia ahí que tiene Kenji como el papá ¿cómo se dice? Putativo, ¿no? Putativo de esta Cana, es el hecho de que cría la nueva generación cuando él ya no se puede hacer cargo que se va a enfrentar a Amigo, ¿no? Es como si un problema se lo pasan a través de varias, pues sí, técnicamente sí, de varias personas, hasta que Cana es la que logra confrontarse con el personaje ¿no? El misterioso amigo, el culto, etcétera, ¿no? Okay. Sí, porque ahorita que lo mencionas, sí noté por ahí como varios momentos en que varios personajes le tratan de disuadir a Kenji de, güey, ¿qué haces tú cuidando a esta niña que no es tuya? Claro. ¿No? Tú aplícate a hacer algo de tu vida, ¿no? Tú no tendrías por qué estarte haciendo responsable de esta niña. Sí, bueno, también con ¿no? Cana hay un gran spoiler ahí, pero pues bueno, no sé si decirlo. Bueno, pero... si quieres ya no, para no arruinar más. Sí, pero hay un gran spoiler ahí, pero creo okay. que en ese aspecto, entre las relaciones de los personajes, como vuelvo a repetir, Urasawa teje una historia a lo largo de muchos años, ¿cuántos son? 40 y tantos años. Son 49 años de historia, prácticamente. Ajá, 49 años de historia. No manches. Sí, 49 años de historia en el que tú estás viendo cómo la gente va, no nada más tú como lector, sino los mismos personajes están tratando de hacer pies y cabeza de lo que está pasando, sobre todo porque digo... Y se están enterando de todo prácticamente al mismo tiempo que nosotros, que eso es una genialidad. Como bien dice Aurea, sin necesidad de hacer spoiler, pero al final vamos a llegar a un punto donde nos damos cuenta que el origen del bien y del mal en esta historia prácticamente tiene una raíz común, y además tienen vasos comunicantes muy, muy canijos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, lo cual es una pena que dure tantísimo. Estos hubieran sido suficientes, Urasawa. Sí, ojalá nos escuches y en tu próximo manga nos hagas caso, Naoki. Oye, es que sí, ¿no? Pero bueno, okay. Y a mí en mis personajes favoritos es Kana, justamente me gusta mucho. Sí. Todo su desarrollo, creo que su resolución es muy X, porque te quedas así como, Es medio anticlimático al final, siento yo. Ajá. Todas las cosas, pero bueno. Me gusta mucho el personaje de Kakuto y el tributo que hacen a la residencia Tokiwa, pero mi personaje favorito al final es Yoshitsune, el viejito que además tenía nombre de un guerrero ahí japonés, ¿no? Sí, tiene muy buenos personajes, ¿no? Ese también es muy buen personaje, tengo que decirlo, sí. Sobre todo al final, creo que él es de los que al final se redime mucho, y pues les vamos a dejar el misterio de quién es Amigo. La identidad de Amigo nunca es quien ustedes van a pensar, hasta que Alexito sí le atinó prácticamente con la lectura de los tomos que hizo. Ya dijo quién es. Pero no dije bien. Sí, es que también, te repito, obvio. No, si pones atención es obvio, no es gran ciencia de cohetes, es nada más como que el payback, el payoff más bien de esta historia es saber cómo llega a eso, ¿no? Así es. Sí, y pues también depende que, no sé si qué tan obvio sea o no, porque pues también depende qué es lo que hayas leído antes y la edad que pudieras tener o no, siento, ¿no? Claro. Porque, pues no sé, la gran revelación del Club de la Pelea, yo nunca la vi venir, ¿no? Y conozco gente que dice que, pues, que para él era súper obvio que, ¿no? ¿Era el mismo? La gran revelación. Dije, güey, pues no mames, güey, a mí me pareció increíble esa historia porque yo nunca había leído algo así, o nunca había visto algo así. Yo fíjate que The Fight Club sí me pasó como tú, pero la que sí supe, dije cuando recién entra Bruce Willis con el niño de sexto sentido, dije, esta sí fue luego, pero Fight Club tengo que decir que sí. Y me quedé como tú, fue así de...
Hay que poner ahí en el letrero, amiguito, maximum spoilers. Porque estamos Advertencia spoilereando de para todos spoilers. lados. Ok. Así, Advertencia de spoilers. Dinos cómo termina Cuno de Lobos, amiguito, para que... No se digan lo que esa acaba no. Luis Miguel. corazón salvaje para que así, no. Y de una vez hagan el spoiler de Luis Miguel. Ese es lo que te iba a decir. No pensé ahorita. Marcela. Va a terminar en que tiene que hacer una serie para salir de sus problemas financieros. Económicos. Bueno, y pues ya para finalizar, porque ya nos va a quedar poco tiempo, no Órale. sé si Échale quieran la fiesta. abonar algo del arte. La verdad es que creo que sin ser, Pues creo que Aurea, a ver, ¿no? Para tener su perspectiva de ella Ujú. y variar un poquito de nuestra... Mira, a mí el arte, la verdad, variado. me parece fabuloso. Fabuloso en tanto que, a pesar de que luego el manga tiende a ser como medio... no quiero utilizar la palabra poco expresiva porque sería injusta con los mangakas, pero tienden a recaer en fórmulas cuando llegan a poner sus caras y todo. Urasawa es genial. Yo insisto, o sea, con la bebé siempre es complicado dibujar bebés porque generalmente acabas con caras de cartón y insisto, como señores chiquitos, pero esta Cindy Han es una bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, si de repente agarran y ven a los gemelos que agarrábamos y decíamos, ¿no? Que son unos abusones y todo, también son geniales, porque te puedes acordar, no falta, ¿no? De los tipos bullies que estaban ahí en tu cuadra, ¿no? Las respuestas de la ciudad. Entonces, el dibujo me pareció muy adecuado para este tipo de historia, porque generalmente a mí luego me da como, por ejemplo, Battle Royale. No sé si ustedes han visto el manga, el dibujo es demasiado cute y de repente ves los sesos volando que parece Happy Tree Friends y entonces eso hace que te desconectes de... Bueno, a mí me pasaba eso, me claro. chocaba mucho, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿qué tiene que ver esto con la historia que me están tratando, no? Pero aquí está su punto. Estás viendo un manga bien dibujado, la narrativa es espectacular, cinematográfica, ¿no? Cinematográfica, claro. Incluso con esas situaciones luego que es otro tipo de narrativa, como ya lo habíamos visto, el manga tiene otro tipo de narrativa, y por la lectura, por todo, ¿no? Por cómo acomodan sus cuadros, el eje, etcétera. Pero es espectacular. O sea, vale la verdad mucho la pena. Insisto, si quieren leer esta obra, incluso si a mí la verdad es que no es de mis favoritas, les animo a que la lean, porque verdaderamente creo que vale la pena. Es una historia, creo que no se pueden perder y que se hagan su propia opinión, ¿no? Acerca de la historia y del arte, ¿no? Pero muy, muy bien. A mí el arte me gusta mucho de este autor, mucho. Pues sí, ya nada más para cerrar con el tema del arte, sí, la verdad es que lo que mencionas es muy correcto. Dibujar niños y dibujar bebés es dificilísimo y creo que a Urasawa le queda de lujo. No es como, perdóname manecito por esta vida loca, pero John Byrne, por ejemplo, no sabe dibujar niños, le quedan horribles. O John Romita, que también si uno ve Kick-Ass es horrible cómo le quedan los personajes. O pueden ver Superman año 1 para ver el cómic más horriblemente dibujado en toda la historia del universo, donde a John Romita Jr. le queda horrible el Kal-El chavito, ¿no? Ahí lo pueden ver en el botoncito. Y eso es algo que le queda muy bien a Naoki Urasawa, es decir, todo el tiempo los bebés parecen bebés, los niños parecen niños, y el tema que es más genial es que independientemente de las edades que tengan los personajes, se siguen pareciendo, es decir, Kenji tenga 7 años, claro. tenga 20 y tantos o tenga 40 y tantos. Claro. Y eso está muy, muy padre. ¿Tú, Alexito? Pues sí, ya todo lo que dijeron, pues ya sería redundar demasiado. Definitivamente este tipo es un buenazo para todo. Yo creo que si algo me gustaría señalar, aparte de lo ya mencionado, es la narrativa. A mí la verdad me atrapó con una secuencia que quisiera mostrarles, ¿no? Que incluso, bueno, la vimos mucho. Le estuve volando alrededor de ella durante todo el video porque no quería que se me perdiera porque
A mí me pareció muy relevante, aparte de toda la expresividad que tienen sus personajes, tanto gestuales como corporales, me llamó mucho la atención su narrativa. A mí este momentazo me pareció increíble y súper bien narrado. Literal sentí así la tensión, odié a los monitos sin conocerlos ni nada, ¿no? A grandes, bueno, resumiéndoles un poquito la situación, pues están en la pandilla de chavitos echando el cotorreo en su choza, que es como su guarida, ¿no? Su club de Toby, está aquí. Están cotorreando y escuchan algo que alguien está cantando de fuera, medio se asoman por las pajas, ¿no? Las hierbitas, y a lo lejos pues ves a estos monigotes gorditos que vienen, ¿no? Y en la siguiente página está la gran revelación de estos personajes que te dice que son los gemelos malvados, ¿no? Sí. Y sí se les nota, como ya lo mencionaron aquí, la expresividad tanto en las caras como en los cuerpos es súper bonita, súper atinada, pero además los encuadres y la disposición de los cuadros, su narrativa, el ritmo que maneja. Yo aquí, esta secuencia me encantó porque yo sí sentí la tensión de, hijo de su madre, estos güeyes ya los cacharon. Le dije, estos cabrones tan enormes, les va a despedazar la guarida, ¿no? Porque está hecha de pajita, de plantitas, ves la tensión en la mirada de los chicos, parece que vieron algo los gordos, entonces se genera tensión, parece que se genera más tensión al cambiar la contratoma, ¿no? Y juega de esta manera muy tipo western, ¿no? Viendo las miradas nada más, las expresiones de los personajes. Y eventualmente te das cuenta que, pues, no, los gorritos nunca vieron la guarida, no le prestaron atención, ellos estaban enfocando su atención en un insecto, y ves que son unos gandallas porque le quitan Sus alitas. sus alitas a la libélula y se van, ¿no? Siguiendo ahí con Yo su te digo, tiene esta desmadre. cosa perdón, captura muy bien a los niños, no nada más en actitud, sino el hecho de que son crueles, ¿no? Los niños al final de cuentas. Entonces... Sí, y los odias, ¿no? Y digo, no sé cuánto, vuelven a aparecer más adelante, ¿no? Cuando molestan a Donkey. Sí, hasta aparecen incluso ya de Pero aquí grandes, es su primera aparición y no vuelven a salir un ratote, y ya con eso es suficiente para que los odies a estos dos personajes. Y en estas 2-3 páginas donde sucede este pequeño hecho, se construye bien padre la tensión, y dices, ya valió, y hasta descansas, ¿no? Cuando dices, ay, no mames, ¿no? O sea, se fueron los tipos, ¿no? No los cacharon. Eso, aquí es donde la verdad me atrapó, hasta estas páginas donde dije, órale, esto me está gustando, ¿no? Porque sí, como dice Aurea, como que de pronto parecía como que, ay, como que sí la estoy leyendo, pero me está costando. Pero sí fue esta secuencia y por ahí siguen llegando más secuencias como con este ritmo, con esta cadencia a la hora de contar la historia, ¿no? Tiene unos encuadres muy bonitos, o sea, no nada más son el acting de los personajes ni la expresión de las caras, sino también los encuadres, la disposición de los paneles y todo eso que te ayuda que en realidad, aunque pareciera que no pasa nada en la historia, pues por lo menos te mantiene fluyendo atento en la narrativa, porque se generan estas escenas y estas situaciones donde son muy entretenidas de ver o leer, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, nada más quería aportar eso fuera de lo que ya dijeron ustedes. Te faltó el color, amiguito. El color está increíble, el negro es muy negro y el blanco es blanco. Blanco es muy, sí. Jamás en la vida había visto blancos así ni negros así, dice. No, así tiene en la edición Kanzenban, porque la que estamos... Tú que le sabes más, a lo mejor me equivoco, pero es el formato como más rústico es ahí, no me acuerdo cómo se... El tacubón. Ajá, ese es como el más rústico, ¿no? Sí, la el que compilan, yo lo leí en tacubón, por ejemplo, ¿no? Ajá, y la edición Kanzenban es como edición de lujo, digo, para... Claro, sí.
Y que como incluso una casi en maquinita. todas las Kansenban que yo he leído traen cosas a color. Digo, no he visto 20th Century Boys en Kansenban, pero... Esta yo la tengo en Kansenban y tiene, al inicio de ciertos capítulos, tiene un trabajo en acuarelas muy, mira, muy qué lindo. bonito. Se ve muy, muy, muy chulo. Si tienen chance de conseguirlas, vale mucho la pena. Y dicho esto, vamos a ponerle la temible calificación, pero que inicie Aurea para que ahora sí va a correr la sangre. Híjole, Ya pues hasta no la sé qué pusimos hacer, la a verdad, temblar. porque... Echa una moneda Sí, al aire. es que no quiero ser injusta, porque yo de veras, se los digo, lo reitero, a mí no me gusta 20th Century Boys. De hecho, cuando me dijeron que íbamos a hacer el podcast de 20th Century Boys, así de, o sea, ¿por qué me odias, no? Pero y yo pensé que me iba a gustar, pero, o sea, que lo iba a ver con mis ojos, la verdad no fue así. Sin embargo, independientemente de la calificación que le voy a dar, yo les conmino de veras a que lo lean, ¿no? Y a que se formen una idea de un propio, ¿no? Una propia idea sobre la obra, ¿no? Yo la verdad le doy un 7. Yo siento que el arte es muy bonito, la historia no me parece muy buena, o sea, la historia overall no me parece muy buena, la verdad, así como en conjunto, no me parece muy buena. No es una situación en la que yo la favorezca, la verdad, y yo le doy este 7 porque la historia se me hace muy predecible y se me hace excesivamente larga. Entonces, y aparte, para mí el final se me hizo súper anticlimático, fue así de, ¿what? ¿En serio le di 2000 páginas para esto? Pero pues le doy un 7. La verdad, a mí sí tengo grandes problemas con 20th Century Boys, pero les reitero, léanla y porque pues bueno, es algo que creo yo que no deben dejar de leer, pero bueno, pues es un 7 para mí. ¿Nunca leíste el 21st Century Boy? No lo he leído. Y ese yo lo comenté al principio que no lo había leído. Así que ahora lo tengo que leer ahorita que me dijiste eso. Pero... Chútatelo para que te dé más coraje. No es cierto. ¿En serio? Sí se resuelven más cosas, pero insisto, ya como bien lo dijiste, muchas ya eran obvias. Sí, bueno, pero sí, están ocultas. Peca mucho de eso, el autor, peca. Sí, fíjate que no le diste tan mala nota. Yo le voy a poner un 8, porque prácticamente estoy de acuerdo en los puntos flojos. Se alarga innecesariamente. Si resumes y tratas de compactar un poquito más lo que te está contando la historia, sería un 10 perfecto sin mayor problema. En el guión le pongo 3 puntos justamente por esta parte del alargue innecesario, pero creo que si les gusta el tema de las historias de chavitos, si les gusta el tema del terrorismo, si les gusta el tema de las teorías de la conspiración, si les gustan los mechas, reúne muchos elementos que están muy, muy padres y está muy bonito. Y pues para mí el arte es de 5, está muy, muy chido. El arte es genial, entonces mi nota final es un 8. ¿Tú, Alexito? Yo igual te voy a copiar ahora a ti, Capitancito, le doy 8 Chernobyles. No, aquí más bien serían, ¿cómo se llamaban? Fukinawa, ¿cómo se llamaban? ¿O qué? No, estas plantas que explotaron recientemente. Fukushima. Chernobyl, ¿no? Fukushima. Fukushimas, ¿no? 8 Fukushimas. 8 Fukushimas. Sí, la historia, pues no me pareció grandiosa. A mí sí me gustó, me pareció agradable mientras lo avancé el tomo que leí, pero pues sí, no siento que sea algo como que a mí me atrape del todo. Yo tengo, no, para mí, la verdad, a grandes rasgos, los temas como de los mangas en general y los anime me cuestan mucho trabajo, ¿no? A pesar de que me gusta mucho la cultura japonesa. Como que me gusta más su cine y ese tipo de cosas que más que los mangas y eso. Y el arte, pues sí, indiscutiblemente es súper finísimo, ¿no? No hay pierde, es muy lindo, es muy disfrutable. Y pues por eso le doy un 8, ¿no?
Va que va. Pues listas las calificaciones. Ahora más bien la invitación, como siempre, y es una invitación súper valiosa la que hace Áurea. Lean el manga, no se queden con lo que nosotros les decimos, independientemente podemos tener algunos puntos en los que coincidamos, podemos tener algunos puntos donde vamos a disentir, pero estos programas a final de cuentas tienen el firme propósito de invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que lean las obras y a debatir en la cajita de comentarios con cada uno de nosotros. A final de cuentas estamos muy atentos a eso, y pues como siempre le agradezco a Áurea, le agradezco a Alexito y le agradezco a Oliver que hayan estado aquí el día de hoy. Les agradecemos a ustedes que nos están viendo, y pues como siempre no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para que les notifique cada que subamos un video nuevo. Déjenos sus comentarios, los estamos leyendo, y díganos, ahí sí los invitamos abiertamente, si quieren que reseñemos Monster, aunque creo que le vamos a poner un 10. Aquí sí vamos a estar de acuerdo. Creo que le vamos a poner un 10 anticipado. Pero ahí nos lo dejan en los comentarios. Y pues nada, agradecemos que nos hayan visto. ¿Alguna despedida, chicos, quieran dar ustedes? Aplausos. Aplausos.